A la palabra del Señor, el tema lleva por título Una iglesia llena del Espíritu Santo, y eso se encuentra en Efesios capítulo 5, versos 18 al 20. Los voy a leer, versión Reina Valera. Dice así: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿ok? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. He dividido el mensaje de hoy en tres partes. Número 1, le podríamos llamar no hagas esto, ¿ok? El verso 18, Efesios 5, 18, A, la primera parte, se llama no hagas esto. La segunda división, sin embargo, haz esto otro. El mismo verso 18 del capítulo 5 de Efesios, la parte B. Y la tercera división, el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es más o menos la carta a los Efesios? Quizás deberíamos hacer como una pequeña introducción. Bueno, esta carta fue escrita desde la prisión, es su primer encarcelamiento, ahí en Hechos 28. Hay gente que piensa que fue en otro lugar, pero por lo general hay un consenso de que fue escrita desde la cárcel. Cuatro cartas fueron escritas desde la cárcel, Efesios. Por ejemplo, él dice aquí en la carta a los Efesios que él es un embajador en cadenas, que estaba preso. Está Colosenses también, está Filipenses y Filemón. Más o menos por ahí, por el año 62 después de Cristo, se cree que la escribió. Ahora, algo bien interesante de esta carta, por ejemplo, es que la palabra a los santos que están en Éfeso no aparece. O sea, en Éfeso no aparece, solamente dice a los santos. En los manuscritos más antiguos, por ejemplo, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, no aparece la palabra a los santos. Dice a los santos sí, pero en Éfeso, eso en Éfeso no está. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, se cree que eran como cartas genéricas, de pronto no le ponían nada para que fueran leídas por otras congregaciones. También hay una hipótesis que probablemente esta sea la carta, hay quienes dicen que esta es la carta perdida de la Odisea. Cuando tú lees, por ejemplo, la carta de los Colosenses, Pablo le dice a los Colosenses, esta misma carta que le he escrito, pásensela a la de la Odisea, y que la carta que le envía a la Odisea sea leída por ustedes. Entonces hay quienes piensan por la similitud de la estructura de la carta que probablemente el apóstol Pablo la haya escrito a la Odisea, pero el consenso general es que fue escrita simplemente a Éfeso. Se dice que Orígenes, ahí en el siglo III, decía, él dijo, los teólogos dicen que él afirmaba que no aparecía tal cosa como que fue escrito a los Efesios o a Éfeso, a la iglesia que está en Éfeso. Y un siglo después, Jerónimo, en el siglo IV, también afirmó que él decía que no estaba escrita, que no aparecía en los originales. Eso, lo más importante es qué es lo que quiso decir el Señor a través del apóstol Pablo, y eso es algo muy importante, porque esta carta, para poder entender este texto, John MacArthur leí un comentario y dijo que si este texto no tuviera esta carta, no tendría la misma riqueza. El ser lleno del Espíritu Santo le da un sabor especial a la carta. Sin embargo, si quisiéramos dividir esta carta, podríamos decir que podríamos dividirla en 3 capítulos, los 3 primeros capítulos de nuestra posición en Cristo. Estamos escogidos, predestinados, amados en Él. Estamos sellados, ¿verdad? Fuimos salvos por gracia, estamos sentados con Cristo. Bueno, de los dos pueblos se hizo uno, ¿verdad? Tenemos entrada al Padre por el mismo Espíritu. Y los últimos 3 capítulos, 4, 5 y 6, es ahora nuestra respuesta, nuestra responsabilidad. Debemos de morir lo terrenal en nosotros, ¿verdad? Debe haber un sometimiento mutuo, la esposa al esposo, el esposo tiene que amar a la esposa, y después nuestra actitud en esta lucha que no es contra carne y sangre. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo escribe esto? Por lo mismo, porque se cree que eran creyentes nuevos, entonces se les tenía que enseñar su posición en Cristo, lo que Cristo hizo por ellos, lo que era la seguridad de salvación, lo que era la salvación por gracia, la unidad en el cuerpo de Cristo. Estos son creyentes, mayoría gentil, entonces empieza a hablar de la unidad, tanto judío como gentiles. Ahora en Cristo tenemos por el mismo Espíritu una entrada al Padre. Entonces, ¿por qué es importante que después que hemos llegado a Cristo, pues caminemos de acuerdo a la nueva creación? Son las cosas importantes de esta carta. El mensajero o quien llevó la carta es Tíquico, que es el mismo que llevó la carta a los Colosenses. O sea, eso es como un dato importante que creo que tú debes considerar, y es bien importante hacer como un estudio cuando uno lee un texto. Por eso quise hacer esto. Así que vamos entonces a la primera parte, no hagas esto, ¿ok? Del verso 18, la parte A. Dice así: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien,
¿verdad? Ser lleno del Espíritu, ser lleno del Espíritu. No os embriaguéis con vino. Esto no lo hagan. ¿Qué tendrá que ver el Espíritu Santo con el vino? Nos hemos preguntado muchas veces eso. Lo primero que hay que preguntarse, ¿qué nos dice el texto? Dice, no os embriaguéis con vino. O sea, esto no hagan. ¿Qué es lo que nos dice? Ahí nos dice que tú no puedes beber vino, ¿ok? Eso es una aclaración. Muchos han tomado esto como un extremo y dicen, no, bueno, ahí la Biblia prohíbe el beber. No, porque si prohibiera el beber, eso no hubiera convertido el agua en vino. Pablo no lo hubiera recetado a Timoteo a causa de tus frecuentes enfermedades, o sea, constante. No tome agua, sino toma vino. Sin embargo, la Biblia nos da muchas advertencias sobre el emborracharse, que es algo completamente diferente, y el dejarse arrastrar por el licor. Mira, por ejemplo, yo encontré ahí en Proverbios capítulo 21, verso 17, dice, el que ama el vino no enriquecerá. Bueno, esa es la primera parte del verso. Pero es bien importante, el que ama el vino no enriquecerá. O sea, el vino puede llevarte a un extremo de tal grado que tenga una adicción que ya no sea simplemente una comida, sino que ya no pares de beber y quieras venderlo todo, terminar en la calle. ¿Cuántas personas viven homeless o desamparados solamente por causa del alcohol? Entonces, hay un primer consejo sobre no emborracharse. Otro más, en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Pablo dice en Romanos 13:13, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras. Y ves como la borrachera es comparada con la orgía y con algo indecente. O sea, es indecente que un cristiano se emborrache. Y una advertencia clara. Es indecente que un cristiano se emborrache. Ahora, otro proverbio. Vamos a proverbio ahí, capítulo 20, verso 1. Esta vez lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Mira, el vino produce burlones. La bebida alcohólica lleva a la pelea. Y los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser creyentes. O sea, por eso la advertencia del apóstol Pablo dice, no embriaguéis con vino. Ahora, sin embargo, también la Biblia enseña la otra parte. O sea, ¿puede un creyente beber? Mira el Salmo 104, verso 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre. Así que dice la Biblia que el vino alegra el corazón del hombre. O sea, tú puedes tomarte un trago y tener un momento en tu casa, me refiero a un vino, en una comida y tener un momento alegre, contento. Ahora, ¿qué pasa si tú decides no tomar vino? Pues está bien, mejor. Es mucho mejor si no bebes. Las personas que tuvieron un trasfondo de alcoholismo y llegaron a las cosas del Señor y se han rehabilitado por diferentes medios, no deberían tocar nunca una copa de vino. Para nada. O sea, si ya tuvieron la carne genera, el músculo tiene memoria. Cuando yo estaba en el gimnasio, cuando yo era joven, me acuerdo que un amigo que era instructor mío me decía, el músculo tiene memoria. O sea, una vez que tú practicas un músculo, puedes dejarlo un tiempo de practicar, pero vuelve a tomar los fierros, los hierros, y nuevamente vuelve a coger forma porque tiene memoria. Bueno, la carne también tiene memoria, ¿eh? Los deseos engañosos tienen memoria, y si tú estuviste metido en el alcohol, ojalá que nunca bebieras una gota. Sin embargo, la Biblia también te dice que el vino alegra, y si no eres de esos que tuvo problemas, pues puedes tomarte una copa sin condenación. Ahora, nota, volvamos al verso, porque no hagas esto, o esto no hagas. La primera división. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. La palabra disolución es desenfreno, ¿ok? La palabra disolución es desenfreno, o sea que no tienes control de ti mismo, no puedes parar, te descontrolas, te vuelves loco, no eres tú. Mira, había una historia mitológica, los griegos, los romanos tenían dioses paralelos a los griegos. Y por ejemplo, había un dios griego, Zeus, y su hijo se llamaba Dionisio. Esos eran los dioses griegos. La versión equivalente al dios romano era Júpiter, y su hijo se llamaba Baco, que era el dios del vino. Baco era el dios del vino. Entonces hacían unas fiestas, se llamaban bacanales, de ahí viene la palabra bacanales. No sé si la usa en tu país, pero de pronto yo la he escuchado. Tanto tiempo viviendo en Miami, con muchas culturas diferentes, me parece haber escuchado esa palabra bacanal, como una fiesta. Y en esta fiesta se bebía vino porque eran en honor al dios Baco, de tal manera que había un desenfreno y terminaba en orgías y en cosas que no corresponden, ¿verdad?, al ser humano delante de Dios. Y el apóstol Pablo tiene en mente eso de alguna manera. O sea, el vino te puede llevar una vida desenfrenada. Esa gente griega y esa gente romana sabía perfectamente lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Mira la gran recomendación del apóstol Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nosotros estamos llamados a ser sobrios, ¿ok? En todos los aspectos. Y este consejo no solamente va para los creyentes en general, porque este tema se llama una iglesia llena del Espíritu Santo, pero la iglesia está compuesta por creyentes que tienen posiciones diferentes, que apoyan el ministerio, están los que sirven y también están los que administran, ¿verdad? De alguna manera, y están los que son parte del liderazgo, y especialmente el liderazgo. Esto es una cosa que el liderazgo debería mantenerse, todo líder debería mantenerse lejos del hábito del alcohol, del hábito que lo controla, ¿ok? Del hábito que lo controla. En el Antiguo Testamento vemos una historia muy interesante, ahí en Levítico capítulo 10, verso 1 al 2. Y entonces aquí es cuando están los hijos de Aarón, dos de los hijos de Aarón, Nabat y Abiú, que tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él nunca le mandó. Y salió fuego delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Okay, a lo mejor si tú lo lees así simplemente, dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la historia? Bueno, pero esta es una historia muy interesante, porque estos dos hijos de Aarón, que eran sacerdotes, ¿verdad? Ellos, aparentemente, ellos no estaban en condiciones, ellos estaban bajo la bebida, la influencia del alcohol. ¿Y qué es lo que les llevó a no tener discernimiento? O sea, ellos hicieron cosas que Dios nunca les ordenó. O sea, ellos tomaron de alguna manera el incienso y lo hicieron de una forma que Dios no había ordenado. Y Dios le llamó un fuego extraño. Y ese mismo fuego los consumió. ¿Y cómo sabemos que ellos se encontraban bajo el estado del alcohol? Mira, por ejemplo, Levítico 19 dice, Moisés le dice a Aarón y a sus hijos, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Así que aquí hay una cosa muy interesante, se pone una cláusula a los levitas, no pueden entrar bebidos. O sea, deben de ser sobrios. ¿Para qué? Para poder discernir que un líder lleno del Espíritu Santo, especialmente un líder, pero también los creyentes, pero un líder necesita ser sobrio, lo más sobrio posible y evitar cualquier cosa que lo descontrole para poder discernir lo que pasa en su servicio a Dios. Para no inventar, ¿ves? Cuando tú estás fuera de sí te pones a inventar. Ellos se pusieron a inventar bajo la influencia del alcohol y empezaron a hacer las cosas como Dios no quería. Un líder, tú como pastor, tú como líder, tienes que ser lo más sobrio posible para estar pilas de ver que en la iglesia no se está infiltrando algo que Dios no quiere que sea así, que no haya fuego extraño, ¿ok? Tú como congregación tienes que tratar de no aportar fuego extraño, tú como miembro de una iglesia tienes que estar bien sobrio, tu actitud debe ser bien sobria, que nada te lleve al desenfreno. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo es aquella que no se mueve en el desenfreno, sino que aquella que es una iglesia sobria a las cosas del Señor y que puede discernir qué es lo que Dios ha estipulado para la congregación y qué no. Muy importante esto porque esta es una carta escrita a la iglesia, pero la iglesia está compuesta por líderes y también por creyentes que a lo mejor no ocupan un cargo de liderazgo, pero están ahí para apoyar, para crecer, para aprender. La primera división entonces, no hagas esto. Bien, vamos a la segunda división, ¿verdad? No hagas esto, era la primera división. La segunda división, en cambio, o sin embargo, haz esto otro. Ahí, retomémoslo nuevamente, Efesios 5:18. No embriaguéis con vino en el cual hay disolución, desenfreno. Ahora viene, antes bien, o sea, esto es lo que deben hacer. Ser llenos del Espíritu. Efesios 5:18. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Lo primero que hay que entender es qué es lo que no es ser lleno del Espíritu, que es más fácil así. El Espíritu no es estar poseído. Porque hay quienes piensan que el Espíritu viene a tu vida y te posee. No, Él te habita. Él no te posee. Lo único que poseen son los demonios y un creyente no puede estar poseído. No hay un versículo en la Biblia, después de la cruz del Calvario, donde le hayan hecho un exorcismo a un creyente. No lo hay. Es un invento. A lo mejor tú me dirás, pero yo vi en una iglesia que un hermano se le manifestó. Bueno, será una manifestación extraña, fuego extraño, porque tú no lo encuentras en la palabra del Señor. Ese fuego extraño. Cuando empiezan a hacer liberación a los creyentes, cuando un hijo de Dios, un creyente, le pasa una bolsa plástica porque hay una manifestación y ahí va a vomitar y botar demonios, eso es fuego extraño, eso no es instrucción de Dios. Así no es el servicio a Dios, así no es la administración al Señor, ¿ok? ¿Qué no es ser lleno del Espíritu? Algunas personas tienen la idea que es como echarle agua a un vaso hasta que se llena hasta arriba, entonces se evaporó y hay que volverle a echar. Sin embargo, cuando tú examinas la Biblia y lees, por ejemplo, Juan capítulo 3, verso 34, la Biblia dice que Dios no nos ha dado el Espíritu por medida. Él no nos ha dado por porción.
Esto no es Elías y esto no es Eliseo y Elías. Eliseo le pidió a Elías una doble porción de su espíritu, del espíritu de Elías, no el espíritu de Dios. Entonces a veces usamos Eliseo para decir, bueno, pues yo quiero una doble porción, pero es antiguo pacto y Eliseo pidiéndole lo que tenía Elías. Entonces dame una doble porción de tu espíritu, pero sin embargo, cuando uno va al nuevo pacto, lo que el Señor hizo, nos dio su espíritu que está con nosotros para siempre. Y volvemos al texto de Juan 3:34, que no nos dio por medida. ¿Qué piensas? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué es lo que piensa, por favor? Te ruego que pienses. Si no te dio el espíritu por medida, entonces, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando él habla de ser llenos o ser siendo llenos? Algo que es constantemente. ¿Ok? Para poder explicarlo, primero vamos a tener que preguntarnos, ¿cómo me lleno, verdad? ¿Cómo me lleno? ¿Qué es ser lleno y cómo me lleno? Entonces, para entrar en esas dos respuestas, vamos a tener que avanzar hasta la tercera división, que es los resultados de ser lleno del Espíritu. Mira ahí, sigamos en el verso 19. Hablando entre vosotros, quizás debo tomarlo es que tengo que tomarlo del 18. Mira, no siempre embriaguéis con vino en el cual hay disolución de desenfreno, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos. Espérate, ¿hablando entre vosotros con lengua? Ahí no dice hablando entre vosotros en lengua. O sea, de pronto hacemos violencia al texto, lo violentamos y decimos lo que el verso nos dice. Hablando, si fuera ese la connotación de una vida llena del Espíritu, entonces ¿por qué el apóstol Pablo no dijo aquí hablando entre vosotros con lengua? Dice no, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, lindo, precioso, como está eso en Efesios. Yo dije que con este tercer punto, que esa era la evidencia, esos son los resultados de una vida llena del Espíritu. Hablando todas estas cosas, cantando, dando gracias a Dios. Vamos a buscar un paralelo, porque mira, vamos a Colosenses. Muévete a Colosenses, por favor. Capítulo 3, versos 16 y 17. Mira que parecía hasta las expresiones. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mira ahora, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Mira ahora, igual a Efesios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¡Wow! Aquí está la respuesta. Ser llenos, ¿cómo yo me lleno? Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en mí. ¿Ves? Una vida llena del Espíritu es una vida llena de la palabra. ¿Qué va a producir? ¿Qué cosa? Cántico espiritual, himnos, salmos, a gratitud al Señor, todo lo que uno hace. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira, si compara los versos, abre tu Biblia, pon un dedito aquí y un dedito allá y compara. Entonces, hay un paralelismo en ser llenos a que la palabra de Cristo mora en abundancia. Entonces, ¿qué es ser llenos? Ser lleno es cuando el Espíritu tiene preeminencia en mi vida. Cuando el Espíritu me guía a su palabra, Él me guía a toda verdad. Es una vida llena del Espíritu. ¿Y cuál es el resultado? Pues tengo cántico, alabanza, gratitud, doy gracias por todo. Eso es algo completamente que te llena de gozo, poder decir, wow, qué alivio. Yo pensaba que era que me pusiera a hablar en lengua. Yo pensaba que era que yo dijera unas palabras ahí que no entiendo. No. Hablando entre vosotros con cánticos, con himnos. El Espíritu Santo siempre te va a guiar a la verdad y siempre te va a guiar a lo que Él inspiró. La palabra de Dios es lo único inspirado. No hay otra cosa que la palabra de Dios. Lo único inspirado es la palabra de Dios, nada más. Entonces, ahora podemos entender entonces el resultado. Retomemos. Primero, esto no hagas, no te embriagues con vino. Hay desenfreno. Sin embargo, a esto, división número 2, ¿qué? Llénate del Espíritu Santo. ¿Cómo lo haces? Con la palabra de Cristo morando abundantemente en ti. ¿Y qué va a ser el resultado de un hombre lleno del Espíritu? Va a hablar con himnos, cánticos espirituales, va a alabar, va a dar gracias a Dios. Y quizás yo quisiera como avanzar un poquito más, porque una vida llena del Espíritu también es una vida llena de sometimiento.
Cuando tú ves un creyente sometido, es un creyente lleno del Espíritu. ¿Y cómo lo sabemos? Porque si retomamos ahí en Efesios capítulo 5 y seguimos leyendo hacia abajo, ¿verdad? Esto es una iglesia llena del Espíritu Santo. Mira lo que dice ahí Pablo. Sigue leyendo. Bueno, después dice, bueno, verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Marido, amar a vuestras mujeres. O sea, un marido que ama a su esposa es un marido lleno del Espíritu Santo. Una esposa que está sometida al esposo es una esposa llena del Espíritu Santo. O sea, esto es muy profundo, esto es muy lindo, esto es muy bello, porque nosotros tenemos una impresión equivocada. Pensamos en manifestaciones, pensamos en gritos, pensamos en salto y no entendemos que Dios es un Dios de orden, que nos lleva a su palabra y su palabra nos instruye. Y hay resultado. ¿Ok? Así que si estás viendo un esposo que ama a su esposa, que la cuida como Cristo amó a la iglesia y la bendijo y la protege y la sustenta, yo, wow, ese hombre es un hombre creyente lleno del Espíritu de Dios. Porque estos principios, aunque pueden trabajar de alguna manera, tú los tomas y se los enseñas a gente que no conoce al Señor, le pudieran trabajar medianamente. ¿A quiénes les trabajan 100%? A los creyentes, porque Cristo está de por medio, Cristo es el modelo y tiene una esposa que es la iglesia. Funcionan para nosotros, ¿ok? Pero tenemos una conclusión y un gran desafío como nosotros como creyentes. ¿Por qué deberíamos ser llenos del Espíritu Santo? Ese es el gran desafío. ¿Por qué tú debes ser lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué la iglesia debe ser llena del Espíritu Santo? ¿Por qué los líderes deben ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, habíamos dicho delante para que podamos discernir, para que no tengamos desenfreno, para que nos podamos dar cuenta que las cosas que están operando en la iglesia son las cosas que Dios ha estipulado en su palabra y que no es fuego extraño. Pero hay una razón también bien importante y tan valedera. Tenemos una lucha con nuestra carne. Tú tienes una carne que dice Romanos 8 que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Sin embargo, en el capítulo 8, donde se nos habla que la carne, el hombre natural, no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede, pero sin embargo, dice el apóstol Pablo, el mismo Romanos 8, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne. No es cuando tratamos de vivir en el Espíritu, sino cuando dejamos que el Espíritu haga su vida en nosotros, ¿verdad? Romanos 8 dice que el Espíritu nos guía, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Esa es la razón por la cual debemos ser llenos, porque tenemos esta naturaleza, ¿verdad? Romanos 7 nos habla de ello, de tenemos que lo que no queremos hacer, eso hacemos. Pero la solución es que la ley del Espíritu de vida en Cristo, nuevamente el Espíritu Santo, nos ha librado de la ley de pecado y muerte. Qué tremendo tema, ¿eh? Yo te invito a tomar un pasaje de la palabra del Señor. Ahora hemos exhortado solamente 3 versos, pero el 18, el 19 y el 20 del capítulo 5 de Efesios. Pero toma un pasaje, 2 pasajes y que se te enriquezca la vida. Trata de ver el contexto del libro, ve por qué pasó, por qué se escribió y así se va a nutrir. Sácale todo.